esperaba que si llegaba Donald Trump a la presidencia, se iba a generar un caos, pero no se tenía idea de la magnitud. No se preveía que iba a ser tan arrasador o tan vocal todo esto. Y también se acompaña de personajes que son algo parecido a nefastos, ¿no? Bueno, déjenme les cuento que el año pasado, hace un año, hice el análisis del perfil de Claudia Sheinbaum y también en julio hice el análisis de personalidad de Donald Trump. El estilo de pensamiento dominante de Claudia es estructural y eso, pero os firmo. Si yo le aplico una prueba, les aseguro que me sale muy alta en ese estilo de pensamiento. Y también probablemente en el lógico, ¿eh? Esta zona del cerebro cuenta y sus conexiones neuronales han sido muy estimuladas y están a lo largo de su vida y están robustas. Y además, si le han funcionado, pues los vamos a seguir repitiendo porque esa fórmula funciona. Entonces, por ello, se distingue como una persona enfocada en diseñar, en probar lo que diseña, en construir, en preservar esas rutinas que facilitan y garantizan su mejor forma de administrar proyectos y de gestionar equipos de trabajo para lograr con disciplina el máximo cumplimiento de los acuerdos y objetivos. Entonces, esta zona estructural, que esta la vamos a encontrar principalmente aquí, es donde se origina. ¿Qué es lo que nos ocurre con esta? Esta zona últimamente la vemos muy desdibujada porque cada vez los padres insisten en la disciplina con sus hijos y vemos muchos desbordes, ¿no? Por lo anterior, porque Claudia tiene muy robusta esa zona, podemos identificarla como una zona muy natural. Para ella, poder mostrar su autoridad mediante la comunicación o conversaciones o interacciones es muy simple, no tiene mayor problema, porque se le da, lo tiene muy habilitado, porque cuenta con una formación sólida, cuenta con conocimiento, digamos, una persona que en la escuela podríamos llamar, es un poco nerd, dedicada, no, siempre cumple, entonces ese es el perfil, ¿no? Y yo digo lo de nerd no en sentido peyorativo, sino que es una persona dedicada, que también cuenta con una experiencia muy, muy relevante y resultados que podría usar cuando lo requiera. Es decir, ha acumulado su cerebro, su cultura, ha acumulado mucha información, vivencias y de distintos temas. Ella es una de las personas que podríamos llamar tendencia a ser polímata, sabe de muchos temas. Algunos observadores con perfiles de pensamiento diferente, que eso le pasa mucho a Claudia, o antagónicos a ella, pueden pensar que es poco flexible, pero no es así. No es poco flexible, sino que privilegia otras cosas, ¿no? O que es poco empática. Y a eso le llaman como que estuviera poco carisma, porque carisma es otra cosa. Entonces la ven como poco flexible y empática ante ciertas circunstancias, razones, expresiones y necesidades de los demás. ¿Por qué sucede esto? Porque el cerebro de Claudia privilegia estar en contacto directo con gente experta y disciplinada, capaz de materializar los objetivos respetando las normas y los estándares de calidad acordados. No tan solo es que se cumpla en tiempo y forma, sino que además se cumpla bajo las mejores condiciones. Y es el tipo de persona que casi puede sacar su lista de verificación para ver que se cumplió con todo detalle. Algunas personas a su alrededor pudieran sentirse poco escuchadas, pero no se lo toman personal. ¿Por qué? Porque reconocen en ella la autoridad y capacidad. Entonces, prefieren exigencia, claridad y sencillez que tener una persona a la cual no le entienden. Entonces, como ella desde el principio suele ser clara, es el tipo, hagan de cuenta, como jefa, no, nunca he trabajado con ella, pero como jefa, este tipo de perfiles, ¿cómo funcionan? Desde el principio dicen lo que quieren, desde el principio dicen lo que no les gusta, desde el principio dicen a qué sí están dispuestos, a qué no, y también escuchan a los demás como para saber que sí, que no, porque no les gustan las sorpresas, no les gusta jugar al azar, entonces van a lo seguro.
Entonces suelen hacer ese tipo de reuniones. Y si no, que ella me desmienta, ¿no? Por su mesura, le podrían calificar como distante, inflexible, cuadrada, metódica, aburrida, poco compartida, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, generalmente se le admira por su prudencia, por su racionalidad, por su equilibrio emocional y por resultados que habitualmente van a ser notables. Ella no se conforma con llegar, tiene que llegar bien. Y si se puede con un plus, no se conforma con poco. El cómo es su fuerte. Fíjense que a diferencia de Samuel que va por el qué, Xochitl que va por ¿y por qué no le cambiamos? ¿Sí? En el caso de Claudia, ella primero dice, ok, vamos a hacer esto, lo tiene claro. Ahora, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo lo vamos a hacer? La estrategia es su fuerte. Es súper, súper ubicada en eso. Es su principal punto de partida para identificar el método que facilite y agilice el cumplimiento en tiempo y forma de su palabra. Que ella sepa que eso que pidió, eso que acordó, se va a cumplir en tiempo y forma. Monitorea, verifica por etapas los avances de cualquier proyecto, de cualquier acuerdo, y en caso de que sea necesario, reorientar el proyecto. No es inflexible, sino si hay cosas que no se pueden o hay cosas que faltan, no es inflexible, sino ¿qué va a hacer? Se va a involucrar para que si faltan recursos o si falta algo, se va a involucrar para que las cosas se aceleren. Siempre lo hará con respeto. Estos perfiles son súper respetuosos. Nunca, nunca le van a oír decir una mala palabra o eso, jamás. Y no tan solo, tal vez no tan solo por educación, sino porque así funciona su estructura de pensamiento. El otro día, por ejemplo, evaluamos a una jovencita, porque, bueno, una mamá que es directora me dice, oye, ¿le puedo aplicar esto a mi hija? Sí. Entonces, le aplicamos la prueba a su hija porque traían mucho conflicto. Y bueno, fue una cosa genial, genial. Hagan de cuenta, voy a hacer este break para comentarles porque tiene que ver con esto. La chica tiene, no sé, unos 20 años. Y no estoy hablando de una niña. Entonces se le aplicó la prueba, fue una persona de mi equipo que le aplica la prueba y se da cuenta que la niña tiene una dominancia estructural. Entonces estábamos platicando y dije, ¿ya le aplicaste la prueba a la mamá? Y me dijo, no, pero sabes que sí se la voy a aplicar. Bueno, la mamá, creativa, creo que un buen nivel de lógico y también relacional. Entonces le aplica la prueba a la mamá y para que la hija la pudiera entender un poco más, le dice, dibuja cómo, cuando entras a un museo, cómo haces tú el recorrido de ese museo. Hagan de cuenta, va primero el 1, luego el 2, sigue el orden que tiene marcado el museo. Entonces le dice, ahora, y le va a dibujar así, hasta dijo tal museo y así me voy poco a poco y paso a paso. Y cuando le dijo, ahora dibuja, ¿cómo lo hace tu mamá? Hizo un montón de rayones. Esos perfiles son antagónicos. Entonces, esos perfiles constantemente chocan. Es muy difícil para un alto estructural convivir con un alto creativo, porque el alto creativo pues, se dispersa y a veces no entrega y todo lo que ya les platiqué en otros contenidos, y el estructural siempre respeta su agenda, respeta la hora, respeta todo eso. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces le decía, volviendo al perfil de Claudia, el cómo es su principal punto de partida para identificar un método. Siempre va a buscar un método que le facilite y que le agilice el cumplimiento en tiempo y forma de lo que prometió, de lo que, donde empeñó su palabra. Monitorea y verifica por etapas los avances o el acuerdo que se haya tomado. En caso de que sea necesario, va a reorientar el proyecto. No tiene bronca con eso, siempre y cuando esté plenamente justificado. Lo hará con respeto, pero también con carácter, con determinación. Pues incumplir para ella, eso no está en su mapa mental. Eso es como sacrilegio. ¿Cómo voy a incumplir algo que yo dije que iba a hacer, no? Tampoco es que se muera porque algo no se va a cumplir. A veces hay imponderables y demás y se tienen que explicar. Se tiene que fundamentar, pero ella todo lo va a entregar documentado.
sin importar la complejidad ni la magnitud. Porque fíjense que cuando una persona tiene un corte científico y además ha hecho proyectos de investigación, a fuerza esto está garantizado en nuestra cabeza porque tenemos que ir paso a paso, poco a poco. Ese es uno de los grandes temas de la investigación y sobre todo la investigación que incluye práctica o aplicación, porque se tiene que documentar mucho. Por lo anterior, Claudia cuenta con excelente capacidad para liderar proyectos de gran escala, pues disfruta la coordinación de acciones con datos, procesos, recursos, personas, aplicando siempre el rigor que no es fuerza y que no es prepotencia, es rigor, es decir, que se cumplen las cosas que se dijeron, y método científico para alcanzar las metas. Por otro lado, su cerebro reclama siempre la honestidad, la honradez y la óptima ejecución. Todo aquello tiene que ir soportado con información confiable, verificable, sobre dificultades, demoras, problemas, avances y logros. Para este tipo de perfiles más estructurales, siempre son muy buenos tenerlos, por ejemplo, en la compañía, porque te van a cuidar la espalda, siempre. Cuentan con todos los documentos. No hay manera de que los agarren fuera de lugar porque documentan. Entonces, si ustedes trabajan, por ejemplo, en una compañía, es muy bueno tener a alguien estructural que te acompañe, que te apoye, porque siempre van a tener los papeles que necesitan y sobre todo aquello que es de riesgo oficial, lo cuidan mucho. Su vocación es cumplir de principio a fin. Eso lo trae por vocación, lo trae por definición de estilo de pensamiento, por su configuración neuronal, pero también lo trae por su propia formación, preservando la cultura, las tradiciones y buenas prácticas. Siempre va a documentar buenas prácticas como pilares de la gestión del conocimiento y de la institucionalización. ¿De qué podemos hablar? Si yo lo evaluara con el perfil Neurotest, me encontraría un perfil más o menos así, donde podemos observar que en la parte lógica, por ejemplo, aquí, en esta parte, nosotros, en esta parte, vemos que es un estilo lógico muy alto, cuyo enfoque está sí en el objetivo y en el resultado, si es que estuviera un poquito más abajo, ¿no? Pero aquí su enfoque es el dinero y estilo de vida. Lo positivo que tiene es que van a lograr objetivos extraordinarios si son inteligentes o si están en las condiciones pues adecuadas para que esto pase. Lo negativo es que se vuelven autoritarios e impositivos y su mayor miedo es perder el poder personal. Entonces, cuando está en competencia, siempre van a tratar de, sí, como dicen aquí, que es el que no, si no gana, arrebata. Por otro lado, tiene un perfil creativo alto. El otro estilo es muy alto, que eso lo lleva a la innovación, a arriesgarse. Su enfoque está en transformar las cosas, transformar el mundo. Pero sí, esto no me garantiza inteligencia, esto me garantiza personalidad, ¿no? Cuando nosotros vemos lo que él hace, pues sí, busca en su discurso, está buscando transformar el mundo y en positivo puede llegar a resolver problemas muy complejos y muy difíciles si es inteligente. Si no, bueno, se rodeará de gente inteligente. En negativo es dispersión, ocurrencias y arrojo, entonces pierden, por ejemplo, pierden mucho dinero, son temerarios, etcétera. Entonces, ese es el perfil de Donald Trump. Por eso es que no tiene mucha empatía. ¿Y la empatía se aprende? Sí, claro que sí, porque tenemos células espejo, tenemos también plasticidad neuronal y todo eso lo aprendemos en el medio donde nos desenvolvemos, procesos tiene abiertos y se va a proteger, ¿por qué? Porque tiene las relaciones, tiene el dinero, tiene los abogados, entonces nos protegen hasta el máximo posible. Por otro lado, que tiene una baja estructura. ¿Y por qué digo baja estructura? Analizando los comportamientos y como si él hubiera contestado la prueba, es que voy contestando la prueba para saber qué me resulta y entonces un alto estructural va a tener un enfoque hacia el rigor y hacia la impecabilidad, cosa que en él no pasa. En positivo sería planear, ordenar y cumplir, cosa que en él no pasa. O sea, lo que planea lo rompe y lo rompe porque su creativo es muy alto, sería un perfil antagónico. Lo negativo es que tiene una resistencia al cambio, en este caso no. Pueden cambiar de humor, pueden cambiar de decisión de un momento a otro y cuando tienen
pues se convierten en la máxima autoridad de un país y del país que se considera el más poderoso del mundo, por supuesto que le aparecen todos esos rasgos de arrogancia de manera, digamos, natural o una persona normal, eso pasaría. Pero en el caso de Trump, no es una persona normal, ¿no? Entonces, ¿cuál es su mayor miedo en eso? Es perder el control, cosa que a Donald no le pasa. Él no tiene miedo a perder el control, él es imprudente, saca sus exabruptos sin mayor problema. Y en la parte de gestión, que sería la parte relacional, él es muy malo en las relaciones. Lo podemos ver en el número de parejas que ha tenido, las esposas, cómo han terminado esas relaciones. ¿Qué termina siendo? Pues todo lo va arreglando con dinero, ¿no? Porque aún y cuando él ha perdido mucho, sigue teniendo demasiado dinero. Entonces, el enfoque de estas personas con alto nivel de relación tendrían compasión, mostrarían, por ejemplo, la importancia del bienestar hacia las personas. Él nunca habla del bienestar de las personas. Dice, vamos a ver, ser América grandiosa otra vez, ¿no? Entonces, son muchos sueños, muchas ilusiones, que eso lo da un pensamiento creativo altísimo. Entonces, siempre piensa en cosas máximas, en cosas escandalosas o muy superiores. Por eso lo consideran un outsider, porque este rompe con todos los esquemas. ¿Es disruptivo? Claro que sí, es muy disruptivo. Entonces, fíjense que va a ver por los demás. Si tuviera alto el relacional, él podría ver por los demás, cosa que no sucede con Donald Trump. Él ve por sí mismo, que es el alto lógico. Y en el modo negativo se entrarían al chantaje y eso. Él lo sabe manejar muy bien, el chantaje, pero no, no de manera afectiva. Él maneja el chantaje por imposición. O sea, que le gusta generar miedo en las personas. Nada más hay que recordar, les vamos a poner aranceles y vamos a construir la muralla, el muro, y entonces lo tiene que pagar México, ¿no? Entonces le gusta encender porque son así, son muy incendiarios porque no tienen una autorregulación. Entonces, el mayor miedo es no ser reconocidos, pero en el caso de él, busca el reconocimiento no porque lo quieran, sino busca el reconocimiento porque tiene mucho dinero, porque es disruptivo, porque la gente lo admira. Y hay mucha gente que admira a los disruptivos, por supuesto que sí. Pero, ¿qué sucede con Donald Trump como empresario? Donald Trump como empresario es un verdadero desastre. Incluso algunos periodistas dicen que si Trump no es un exitoso hombre de negocios, solamente es un heredero rico. Aquí está el National Journal, es quien lo menciona. Y sí, porque él ha perdido mucho, mucho dinero. Y aquí me voy a permitir leerles algunas cosas que me parecen muy relevantes con sus desastres como empresario. Por ejemplo, vamos a ver por qué él es un desastre como empresario. Por un lado, vemos que las empresas que se han declarado en bancarrota, vean nada más en el 91, 92, 2004, 2009, tiene muchas empresas. El Trump Taj Mahal, en el 91, uno de sus proyectos de casino más ambiciosos en el Atlantic City, enfrentó serios problemas financieros poco después de abrir. ¿Qué quiere decir? Que consigue créditos y después no los paga, etcétera. El Trump Castle del 92, otro casino de Atlantic City, no pudo cumplir con sus obligaciones de deuda. El Plaza Hotel también sucumbió a los problemas financieros. El Trump Hotel and Casino Resort en el 2004, la compañía matriz de varios de sus casinos, acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras. Es decir, me declaro en quiebra, no voy a pagar o me voy con amparos y amparos y amparos. Trump Entertainment Resort en el 2009, este conglomerado que gestionaba varios de sus casinos también enfrentó dificultades durante la crisis financiera. Entonces, la realidad sobre la fortuna de Trump es incierta porque él afirma que tiene más de 10 mil millones de dólares, pero nadie lo puede comprobar. Tiene demasiadas deudas y bueno, Forbes calcula una fortuna de 4 mil millones, mientras que Bloomberg estima 2.900 millones. ¿A quién le creemos? Es muy difícil decidir a quién le vamos a creer, ¿no? Como coautor ha publicado una gran variedad de libros, donde en realidad él no escribe los libros, sino consigue a alguien que los escriba para él y que hablen sobre sus grandiosidades y demás.
Esto lo coloca como un perfil de personalidad súper egocéntrico, arrogante, etcétera. Todo el tiempo está hablando de que él es lo máximo. Él, por ejemplo, abrió la universidad de Trump, la Trump University, que abrió sus puertas y de pronto en el 2010, bueno, la tuvo que cerrar debido a múltiples demandas porque nunca tuvo un registro para emitir títulos académicos, nunca lo tuvo, entonces fue multado. Fíjense cómo se va ligando esta parte de los negocios, pero también con mentiras, también engañando a la gente, defraudando. ¿Dónde lo habrá aprendido? Pues en casa, ¿verdad? En casa aprendió eso de su papá. Cuando anunció, por ejemplo, su entrada en la campaña, él afirmó que había ganado 362 millones de dólares en 2014. Pero un periodista de la revista Fortune, Sean Tolley, él, que es un experto investigador incluso en los intríngulis del Vaticano, de las riquezas del Vaticano, él afirmó que Trump sería más rico si no hiciera absolutamente nada, porque todo lo que, o sea, muchas de las cosas que toca las destruye, pero es tanta la fortuna que dejó su padre que, pues de alguna manera, pues lo va protegiendo, eso le permite jugar con todas esas situaciones. ¿Y por qué pasa eso? Por lo que les decía, si ustedes ven aquí, esta parte estructural tiene que ver con el rol de administración que un empresario, que un nivel de mando en una empresa tendría que ejercer el rol de administración. No significa que haga toda la contabilidad, entonces no, sino que cuide la impecabilidad, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de las obligaciones con sus empleados, etcétera. Y la otra es que mantenga un ambiente, por ejemplo, en la parte de gestión, que mantenga un ambiente amable, agradable, de bienestar en sus empresas. Y la gente no lo vive así. Lo admira, sí, porque siempre les decía yo, esos perfiles, mucha gente tiende a admirarlos, pero mucha gente lo sufre y mucha gente le renuncia. Entonces, en cuanto a la gobernanza para sus negocios, Trump deja mucho que desear, es incompetente en cuanto a la administración, pero también es incompetente en cuanto a las relaciones. Pero no, yo creo que mucha gente se lo podría decir, sin embargo, no los escucha. Entonces, en cuanto al liderazgo, ¿qué nos encontramos? Un liderazgo autoritario, es un personaje temerario, y fíjense una cosa muy importante, no tan solo en su infancia adquirió esta manera de hablar, esa manera humillante de hablar, porque él lo vivió, sino las expresiones que son muy conocidas de Donald Trump, como por ejemplo, You're Fired, Make America Great Again, etcétera, todas estas que la mayoría de la gente se las ha oído y que se enciende cuando están en los mítines, bueno, pues cuando dice quién va a construir el muro y quién lo va a pagar, vamos a ver cómo es que lo maneja. You're fired. 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 Build that wall. Who's going to pay for the wall? 100%. By the way, 100% say these words to you tonight. We will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe. Yo no sé si a ustedes les ocurre o les ocurrió, pero por lo menos a mí sí me pasó que cuando yo oigo que repite tanto you fired, you fired, you fired, estás despedido, más allá de los gritos que algunas personas hicieron durante ese reality show, a mí lo que me pasa cuando yo lo oigo hablar, no sé, me produce un dolor de estómago. Es que es impresionante. Yo creo que Melania Trump y sus hijos están súper acostumbrados a eso, ya no, pues, o se disocian mentalmente porque es muy fuerte la manera en que él se maneja. Entonces, y bueno, ¿qué se esperaba como presidente? Pues como presidente, otro desastre, porque Donald Trump cometió errores muy, muy fuertes por los cuales no fue reelecto.
ese gran outsider no fue relento. Por ejemplo, tuvo una caótica gestión en la pandemia del coronavirus, estuvo en contra de las medidas que dictaba tanto la Organización Mundial de la Salud como lo que le decían sus especialistas, recomendaba remedios que nada que ver, ¿verdad? Y entonces ponía, de alguna forma, por ser figuras públicas tan importantes, pues van poniendo en riesgo a la población. Él logró tener una economía mixta y alcanzó en un determinado momento, se veía muy bien, pero la pandemia los vino a arrasar y ya no le dio. Entonces empezó a haber desempleo, empezó a la gente a quejarse por falta de recursos. Ustedes recordarán que era lo que pasaba, la gente no tenía para comer, etcétera. Entonces, la situación fue muy, muy difícil en Estados Unidos. Yo me acuerdo, fui a San Diego y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque mucha gente, más allá de que creyera o no en el cubrebocas, mucha gente no lo usaba, la gente se contagiaba más. Fue uno de los países que tuvo muchísimas muertes por la pandemia. Entonces eso, de alguna manera, pues se lo cobró la población, ¿no? Y luego la percepción pública negativa empezó a crecer muchísimo para Donald Trump. Tuvo renuncias de sus funcionarios, los cuales estuvieron dando declaraciones, obviamente, más o menos acerca de cómo era la relación, lo difícil que era trabajar con él, el permanente ataque a los medios, descalificándolos por todo. Entonces, cuando lo invitaban a entrevistas, muy, muy aguerrido, y hasta insultaba a los mismos entrevistadores. Entonces, estos perfiles tienden a excederse. Es como no tener miedo de nada, ¿no? El racismo, por ejemplo, se presentaron muchos casos de brutalidad policial y lejos de ser un poco empático, porque les digo que no es que no quiera, es que no puede ser empático. Bueno, eso no lo considero relevante, y no tan solo eso, sino que a veces algunas personas les llamaba cobardes, a los que habían estado durante las guerras de Vietnam y todo esto, que se quejaban de ciertas cosas, les decía cobardes. La desinformación y falsedades frecuentes acerca de su fortuna, de las cosas que decía y luego las cambiaba, los conflictos de interés, porque empezó a contratar también a sus propias empresas para eventos de la Casa Blanca. Entonces, él generó una verdadera polarización social por cuestiones clasistas y racistas. Eso encendió muchísimo a los jóvenes. Él, de alguna manera, pues, siempre ha apoyado este asunto de la industria del armamento, que la gente pueda tener armas en casa, y ve cómo después de su periodo se ha desencadenado una serie de ataques masivos en las escuelas y todo esto, que ha sido terrible. ¿Es culpa solo de Donald Trump? No, por supuesto que no, pero es una sociedad muy en decadencia y que en su periodo no hizo absolutamente nada, o por lo menos no se conoce, para disminuir la adicción, para atender a todo este grupo de personas que están adictas al fentanilo, a la heroína y a otras sustancias. Entonces, pues bueno, con todo y eso, va nuevamente. ¿Por qué no? Porque estos perfiles son muy aguerridos, no se quedan con caras. Yo les decía, ya viendo el perfil completo, este perfil no se rinde, va a regresar. Aunque haya hecho las cosas mal, va a regresar y va a regresar. Guardando las debidas proporciones, hagan de cuenta que es un Alito Moreno, ¿no? Que no le importa lo que se diga ni nada, va por lo mismo y por lo mismo. No importa que cuántas cosas les cachen, conductas muy evidentes. Él miente, ya lo vimos, acosa, ofende fácilmente, es muy extravagante, es reactivo, es taimado, es decir, es mañoso, ¿no? Es explotador de su propio nombre. Él tiene su nombre es una marca registrada y tiene una gran cantidad de productos. Y como tiene muchos seguidores, por supuesto que eso le genera ingresos, porque siempre estos perfiles, les digo que son muy admirados por una determinada población, porque eso sí genera como un aspiracionismo. Aspirar es una cosa y aspiracionismo es otra. Aspirar es el deseo de crecer, de avanzar, y aspiracionismo no es creer que perteneces a un determinado nivel social y entonces te endeudas, gastas porque quieres participar. Como dicen algunas personas, se miente por convivir, se miente en lo que se dice y se miente en la forma de vida. Entonces, su nombre lo tiene registrado como una marca comercial.
Ahora, por otro lado, pues en la familia aprendió a ser tramposo, a ser descarado, aunque le reclamen ciertas cosas, siempre se va a defender y va a atacar. ¿Cómo se defiende? Atacando, porque eso fue lo que aprendió. Entonces, les decía yo, es burlón, es imprudente, temerario, etcétera. Fíjense, aparte del perfil de Hitler, uno de los perfiles más estudiados es el de Donald Trump. En mi búsqueda para prepararles este contenido, me encontré con que más de 70,000 profesionales de la salud mental firmaron una petición advirtiendo sobre la peligrosidad del potencial de Donald Trump. Entonces, ¿cómo es esto? Se hacen diagnósticos por observación. Cuando nosotros vemos todas las conductas que él tiene, por supuesto las vinculamos o las contrastamos con el manual de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, que tenemos manuales el 5, el 4, ahorita ya está la versión 6. Entonces, nosotros ahí podemos identificar esas conductas y hay ciertos criterios para evaluar, decir, esto sí se presenta, esto sí se presenta, esto sí. Entonces, esta persona podemos concluir o podemos inferir que tiene este tipo de trastorno. Y de todos esos estudios, nada más vean los trastornos de personalidad que consistentemente han encontrado los especialistas, tanto psiquiatras, psicólogos, opinadores, sí, pero los opinadores lo comparten. A mí lo que me llamó la atención es la cantidad de especialistas en salud mental, que les digo son médicos, psiquiatras y psicólogos clínicos que han hecho esos estudios. Y yo me fui a revisar el manual de diagnóstico para ver las conductas, para no decir, pues sí, también lo hicieron. Sí me gusta checar, porque cuando atiendo a algunos pacientes, no siempre los voy a resolver yo, sino que los puedo canalizar con un psiquiatra, pero consulto estos manuales que son referencia. No siempre hay que irnos por todo eso, sino también hay que aplicar otra serie de pruebas. Entonces, aquí la mayoría coinciden y en la mayoría estoy de acuerdo, el perfil del trastorno de narcisismo, el antisocial, el paranoide y la mitomanía, por decirlo menos. Entonces, fíjense, es muy interesante que nosotros seamos capaces de darnos cuenta ante quién estamos, ¿no? No es fácil hacer esto. ¿Y qué viene a pasar con esto del atentado? No tan solo él hoy se considera un elegido por Dios o elegido de Dios, sino que algunas expresiones religiosas lo están considerando así. ¿Qué va a pasar? Pues empieza a trabajar con esa idea y esta fotografía que le dio la vuelta al mundo, pues que ocurrió en el meeting que hizo en Pensilvania. Bueno, pues esa es la foto que, es el cuadro que necesitaba Donald Trump. Donald Trump ha sido muy evaluado por muchos profesionales de la salud. Incluso el asunto que viene a exacerbar con esos atentados que tuvo Donald y que no lograron desvivirlo, pues claro que es un perfil como el de Donald, con todos esos trastornos ya identificados, pues exacerba la personalidad, hace que se desborde. ¿Y cómo se tienen que manejar esos perfiles? Imagínense que ustedes tienen un familiar que padece estos trastornos. ¿Qué se tiene que hacer con ellos? Porque me ha tocado ver algunas personas que se empiezan a pelear con los familiares. Por ejemplo, si su papá o mamá desafortunadamente tiene Alzheimer, lo habitual es que lo regañen, que se confronten, que le digan eso ya me lo dijiste, porque lo estás repitiendo, porque hay como una desesperación y ahí hay un familiar y hay alguien a quien amamos y que no nos gusta que esté pasando por eso. ¿Quién va a querer eso? A nivel de país, la complejidad, aunque no hay un vínculo afectivo, sí hay una responsabilidad del mandatario con cada uno de sus habitantes, ¿no? Con cada uno, con todo el país. Entonces, ¿qué hacen? Cuando Donald Trump grita a los cuatro vientos que quiere hacer América grande otra vez, no se refería nada más a Estados Unidos, sino estaba pensando a todo Latinoamérica y quedárselo, ¿no? Eso es un robo en despoblado que por supuesto no va a pasar. Para que esas cosas sucedan, tienen que moverse tantas políticas y tantas cosas, pero que ni los mismos gobernantes de Estados Unidos están de acuerdo con él. Pero ¿cómo se maneja?
Cuando tenemos un pariente, un familiar que tiene todos esos trastornos, el de narcisismo, mitomanía, puede ser que encontremos todavía más, porque sí le encuentro otros más que están por ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, mantener la calma. No se deben enganchar con ese tipo de pacientes o con personas que padecen ese tipo de trastornos. Primero, marcar calma. Es decir, yo no me puedo enganchar, no me lo puedo tomar personal, cada cosa que dice, no le puedo estar respondiendo, tengo que dejar. Lanzó algo en mi familiar, pensémoslo desde ahí, lo dejo pasar. Lo dejo pasar, ¿por qué? Porque no es conmigo. Es en sus pues, debrayes, en sus locuras, hacen todo ese tipo de cosas y luego van y preguntan, bueno, en el caso de un mandatario, pues claro que su gente le tiene que decir, oye, te excediste, pero como no es una persona receptiva, no es una persona que escuche, tienen que ir ahí batallando para mostrarle que lo que dijo no es lo adecuado, que las consecuencias que van a tener son estratosféricas. Y como ya vimos en su perfil, es un hombre que no le importa romper los platos, no le importa romper la vidriería completa. Entonces, primero es no tomarlo personal. Segundo, es mantener la objetividad, manejar más datos que relatos, porque si se maneja uno en el relato, vamos a perder. Son sobreargumentativos. Entonces, sí, y además saben salirse por un lado y por otro. Si tú me dijiste feo, yo te digo, tú eres más fea. Si tú me dijiste tonto, yo te digo, tonta eres tú. Entonces, ese tipo de perfiles responden mucho a la confrontación. La otra es no reforzar la mitomanía. Si me dice que esto es blanco, yo no le voy a contestar que no es blanco. Voy a dar datos y por qué es blanco, ¿sí? También, no alimentar el narcisismo, porque ¿qué sucedió con lo que hizo Justin Trudeau cuando se fue de inmediato a Mar-a-Lago? Alimentó el narcisismo y qué trato tan horrible le dio. Entonces, no fue la mejor jugada, cometió un gran error y hoy prácticamente está fuera, Justin Trudeau. Entonces, fíjense cómo es tan importante eso. Y la otra cosa es no tolerar el comportamiento antisocial, porque aquí ¿a qué nos referimos? Si utiliza algo que es irrespetuoso, que es grosero, que utiliza palabras altisonantes, que utiliza amenazas, claro que nos va a molestar, por supuesto, pero si yo le respondo igual, eso no va a funcionar porque se va a encontrar las groserías más grandes. Entonces, fíjense que hasta ahorita Claudia responde perfecto a su perfil. Ni se engancha, ni brinca, ni salta conforme Trump va diciendo. Y ese es el mejor manejo que psiquiatras, psicólogos clínicos nos podrían decir de cómo manejar esos perfiles. Así que Claudia ya se dio cuenta de que esa es la mejor forma, que los que han contestado, que se enganchan, que les gana como dicen, que tienen la mecha corta, esos pierden con esos perfiles. Entonces, creo que hasta ahorita lo que podemos observar es que nuestra presidenta está respondiendo de una manera racional. Y creo que es la mejor presidenta que podemos tener en este momento tan complejo. Yo sé que algunos de ustedes tal vez podían querer que ganara Xochitl Gálvez, pero si hubiera sido Xochitl Gálvez, no estaríamos ahorita en la situación que estamos. No tan solo eso, sino que Claudia se ha convertido en una imagen, en un referente de cómo responderle a Donald Trump. Ahora que ya le respondió también Petro, lo hace de una manera prudente, sin tanto sobresalto, pero le rebate pedazo por pedazo. Entonces, fíjense que ese es el camino, pensando en que tenemos a una persona con trastornos mentales. Y que no lo digo yo nada más, sino que muchísimos, más de 70,000 profesionales de la salud lo han dicho. Esto es así, ese es el presidente que eligieron en Estados Unidos. Bueno, la otra parte tampoco estaba tan buena, ¿no? Pero eso es así. Se los dejo para que ustedes se den cuenta, disfruten este contenido y bueno, ahí me dejan sus comentarios y compartan, porque creo que es lo que vamos a ver en cuanto a comportamiento humano alterado y en calma, eso nos puede enseñar mucho para saber cómo tenemos que responder nosotros ante situaciones de personas enojadas, alteradas
que sienten impotencia, eso es lo mejor que podemos hacer. Responder desde la calma, hacer una pausa, decir en este momento yo no me siento bien, aunque yo esté bien, decir en este momento creo que estoy alterada, no es ahora que tengamos que hablar, dame chance de pensarlo y luego te respondo. Pero nunca, 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 nunca engancharse con alguien de mecha corta o con alguien que tiene alteraciones mentales. Bueno, se los dejo porque recuerden que adentro está la clave, aquí adentrito. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.